No. El video. Bueno, entonces, como ya saben, vamos a dar un pequeño repaso de toda la fisiopatología, el diagnóstico y pues un poco de la evaluación de estos pacientes, y ya vamos a centrarnos como en esas pequeñas dudas que ustedes tengan de tratamiento y pues para complementarlo. La idea es que esto sea corto y pues no muy largo para sintetizar todo lo que viene siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Listo? Dale dos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a primero repasar un poco la definición que queremos resaltar acá, que es una enfermedad común con una prevalencia de hasta un 5% ajustado en 3.8%. Eso quiere decir que si es algo que vamos a ver en la práctica clínica, si están hospitalizados estos pacientes por exacerbación de POC, los vamos a encontrar y no los topamos día a día. Es prevenible y eso está muy relacionado con los factores de riesgo, como ya habíamos visto, el consumo de tabaco, la biomasa, también pues partículas nocivas. Pues todos estos, pues el paciente se puede aislar, y aunque sí está relacionada con una predisposición genética, una predisposición pues por todos los factores que tenga la persona, pues podría ser igualmente prevenible. Esto resalto acá que son persistentes, a diferencia de lo que viene siendo, por ejemplo, los episodios del asma, que están relacionados con un periodo de tiempo o pues por síntomas matutinos o relacionados a alguna actividad. Estos no. Estos pacientes van a convivir día a día con estos síntomas. No es como que yo me despierto y hoy ya no tengo síntomas, no. Ellos tienen que aprender a convivir, incluso están describiendo el tratamiento, la terapia conductual. ¿Qué es la terapia conductual? Que nosotros vamos a ayudar al paciente a acostumbrarse a poder vivir con esa fatiga con la que pues va a permanecer diariamente. Y pues la limitación del flujo, recordar que tienen que estar ambos presentes, por eso no ponen síntomas y o limitación del flujo. Es un síndrome clínico y el síndrome clínico debe tener tanto los síntomas como el respaldo paraclínico, y en este caso la espirometría, que es bastante importante para hacer el diagnóstico de POC. Si no tenemos estos dos, pues va a entrar en otra categoría que vamos a clasificar en unas definiciones que nos da la guía más adelante. Y pues, ¿qué pasa con enfisema y bronquitis o con los fenotipos que comentábamos ayer, que la guía ya no utiliza lo que viene siendo el soplado rosado o el abotagado azul? Más sin embargo, si nos siguen sirviendo para describir semiológicamente a estos pacientes, hacer una pequeña diferencia, pues si encontramos que los pacientes que tienen un fenotipo más enfisematoso presentan estos síntomas, o pues bronquitis, aquí sí se van a ver pues diferenciados, y aunque no se encuentran dentro de las definiciones, sí es una herramienta semiológica que podemos llegar a utilizar. ¿Listo? Siguiente. Igual recordar que la presentación de estos patrones son mixtos, no van a encontrar en una descripción semiológica de examen físico 2 puntos paciente con fenotipo de abotagado azul. Eso no pasa. Ustedes les describen cada uno de los síntomas porque son mixtos. Ustedes pueden encontrar también un paciente con edema, que obesidad, pero que también, digamos, esté haciendo un aumento de la resistencia a la vía aérea, tratando pues de hacer el soplo prolongado, o que también tenga plétora, que tenga policitemia. Pues todos estos factores se combinan y pues no hay un factor específico que sea predominantemente en alguno de los dos. ¿Listo? Hablando un poco de la epidemiología, como bastante nos mencionan incluso la práctica clínica, que el EPOC es la tercera causa a nivel mundial de mortalidad. Futuramente la cuarta. Actualmente la cuarta. Futuramente la cuarta. Bueno, futuramente la cuarta. Ok. Bueno, y recordar qué paciente se nos va a presentar aquí. ¿Qué paciente va a tener EPOC? Son hombres prevalentemente, por lo general, que tienen su antecedente de fumadores, y pues son pacientes más bien ancianos, pues mayores a 45 años. Ese es el fenotipo clásico. Un hombre con un antecedente de tabaquismo mayor a 45 años. ¿Listo? Más sin embargo, recordar que podemos estar haciendo una transformación epidemiológica de la enfermedad, pues la relación se está igualando más o menos 1 a 1 para mujeres y hombres, pues estamos viendo la introducción de las mujeres al hábito del tabaquismo, como ya hemos venido viendo. Igual, recordarles qué países nos presentan o nos brindan la mayor proporción de personas con EPOC. Vienen siendo la China y la India. No vamos a encontrar, digamos, aquí una mayor prevalencia de personas que fuman. ¿Listo? No, es por contaminación del aire. Estos dos países nos llevan por delante lo que es la contaminación y la polución.
y por eso nos representan hasta un 50% de los casos a nivel mundial del EPOC. Eso es bastantísimo, ¿listo? En estas regiones pues es muy prevalente encontrarlos y pues es a expensas de la biomasa, pues partículas de menos de 2.5 micrómetros que están afectando la vía aérea. Recordar acá un poco que es una enfermedad cara, es incluso más cara para las mujeres. ¿Por qué? Porque el oxígeno domiciliario, las terapias, la rehabilitación, todo eso suma y es un impacto social. No solo es un impacto social respecto a lo caro que es y el impacto que le genera al sistema de salud colombiano, sino también una carga social respecto a los años de vida que estamos perdiendo útiles en estos pacientes. Estos van a terminar, pues, digamos, en cuidados paliativos, pacientes con difícil manejo, que no se van a beneficiar de otras terapias y pues terminan dejando y abandonando la vida útil, incluso desde los 45 años, donde recordemos que tenemos incluso 20 años más de trabajo para los hombres. Listo. Si quieres la pasamos. Bueno, es una enfermedad también relacionada con los factores socioeconómicos. Lamentablemente es una enfermedad pues, de pobres, tristemente. Y esto más relacionado con las exposiciones a biomasa a las que están sujetos a estos pacientes, el cocinar con leña, por ejemplo, y asociado a infecciones y a asma. Infecciones como cuál, por ejemplo, el VIH o incluso la tuberculosis, pues se han asociado más a estos pacientes y terminan generando más enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el riesgo asociado al asma. Recordar que estos pacientes tienen incluso 12 veces más riesgo de transformar, por ejemplo, su limitación irreversible a una limitación reversible hacia una limitación irreversible, hacen una conversión. Igual, de acá, que es importante resaltar esta tabla. Esta tablita nos representa tanto el desarrollo pulmonar y respecto a el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Vamos a ver que hay un pico del desarrollo de los pulmones respecto a si es hombre, la altura que tiene, y pues lo que está genéticamente predispuesto a desarrollar sus pulmones. Estos pacientes hacen un mayor pico hasta los 20 y luego inicia el proceso fisiológico normal de envejecimiento que todos tenemos. Todos vamos a morir de viejo, ¿listo? Pero acá hay gente con mala suerte. Gente con mala suerte, ¿como cuáles? ¿O qué factores están descritos para ellos? Son aquellos que tienen las desventajas de la infancia que se describen en la guía. ¿Cuáles son? Haber presentado infecciones de la vía aérea a repetición en pacientes pues, menores de 5 años. Esto es un factor importante, pues no les permite desarrollar toda esa capacidad que venían programados. Y entonces, ¿qué vamos a ver acá? Pues no hay un factor estresor, no vamos a encontrar que estos pacientes son fumadores, por ejemplo, o que están expuestos a un factor de riesgo que nosotros podamos identificar de primerazo o actual. Sin embargo, podría llegar un paciente que nos dice que fue prematuro y que requirió, por ejemplo, manejo con oxigenoterapia cuando estaba pequeño, y ese factor de riesgo es el que nos va a predisponer a que igualmente con el envejecimiento normal que va a presentar, estos pacientes no tienen un exacerbante, con la caída que tendría programada, pues nos va a presentar este síndrome. ¿Listo? Vienen mal, vienen mal, siguen una línea de tiempo como cualquier otro y en la línea de tiempo como cualquier otro terminan desarrollando EPOC. Listo. Entonces vamos a ver un poco de las definiciones que tenemos acá. Un EPOC temprano. El EPOC temprano, recordar lo que se asocia hacia un factor biológico, es decir, que vamos a tener cambios de inflamación de la vía aérea, más no vamos a presentar síntomas. ¿Listo? Esto es lo que define como un EPOC temprano, pues no, pero no es un EPOC per se. No estamos haciendo el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues no tenemos síntomas. ¿Listo? Y ahí no puedo indicar la deficiencia de alcohol antitoxina también puede estar EPOC temprano. Sí. ¿Sí? Exacto. Incluso pues los clasificamos como los pacientes jóvenes porque generan este fenotipo de EPOC dentro de ellos. ¿Listo? El EPOC leve es un término que está mandado a recoger, ya no lo vamos a usar, y está asociado a lo que nosotros antes describíamos como un EPOC temprano. ¿Listo? El EPOC temprano, pues lo mismo que el EPOC leve, pero pues ahora vamos a utilizar solo EPOC temprano. ¿Listo? Elena, ¿qué pena? ¿Se ve falta de síntomas? Sí. O sea, tienen inflamación de la vía aérea, nosotros podríamos hacerles un estudio histológico. Ajá. Sí, exacto. Podríamos hacerles un estudio histológico y podríamos encontrar células inflamatorias, más no nos van a decir como no, pues doctor, tengo tos, tengo disnea, tengo fatiga. No. ¿Listo?
El EPOC en pacientes jóvenes, aquí entran aquellos pacientes que tienen mala suerte en la vida, la gráfica C, que tienen un crecimiento reducido de los pulmones, y terminan generando una época de edades más tempranas por el mismo envejecimiento propio de la vía aérea, y un pre-EPOC, o es el síndrome clínico que nosotros sí vamos a documentar síntomas. ¿Listo? Por ejemplo, esto es muy común en los pacientes fumadores, que no vamos a encontrar una limitación de la vía aérea, no vamos a ver pues una inflamación per se, no hay factores o reactantes, nada de eso, pero sí van a presentar, digamos, una tos crónica. Eso es súper común en esos pacientes. No, doctor, pues yo tengo 30 años fumando, pero pues ahora tengo tos. Le hacemos espirometrías, estudios y está normal. ¿Listo? ¿Y por qué pasa eso? O sea, Enfisema pronto. pero si No, no no está tanto. normal, ¿por qué? Eso es por la reacción que empiezas a generar o las hiperplasias que empiezas a como cambiar toda la fisiología del sistema respiratorio. Igual recordemos que sí tienen un bajo grado de inflamación, pero no vamos a encontrar los cambios estructurales que generan. O sea, él va a progresar a un paciente con cambios, ¿sí? Sí, lo más probable es que sí. Pues a un paciente pre-EPOC lo podríamos considerar como un paciente prediabético, por decirlo de una forma. Entre comillas, sí. Claro, igual en la clase lo que decías es que tú de pronto lo encuentras algo estructural, pero en la espirometría se ve normal. O sea, no se ve raro. Exacto. Pues, vale. Sí, o sea, te embalas con la espirometría, porque la espirometría es lo que nos va a marcar el diagnóstico. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a hablar un poco de la patogénesis. Yo lo resumo en tres grandes procesos, 2, 3 y 4. 2 grandes cambios, es decir, la inflamación y los cambios estructurales. Estos no van aparte. La inflamación es la que produce esos cambios estructurales entendidos como enfisema. ¿Listo? Entonces, esos son los dos grandes procesos que están correlacionados con tres grandes vías. La vía de los oxidantes con los antioxidantes, las proteasas con las antiproteasas y las vías de apoptosis y reparación. Estas tres vías van a estar desreguladas y vamos a ver qué pasos tienen que suceder para que se genere. Es decir, primero hay un reclutamiento de células inflamatorias, hay una destrucción de la matriz por los productos que ellas generan, y hay una muerte celular, que está característica de los pacientes con EPOC, pues ellos tienen una hipocelularidad de toda la vía aérea por destrucción relacionada con el enfisema que vamos a ver, y una mala reparación. Lo que me preguntabas un poco de que si se aumenta la producción de elastina, más como esta se hace desorganizadamente, pues entonces igual vamos a perder el componente elástico. Aumentamos la elastina, perdemos elasticidad. ¿Listo? Siguiente. Como vemos acá, cada una de estas vías está relacionada con su propia célula, por ejemplo, con lo que hablábamos del reclutamiento. Esto pues está soportado por el aumento de factores estresores, es decir, tanto genéticos como por ejemplo la deficiencia de alfa-1 antitripsina relacionada directamente con la vía de las proteasas y antiproteasas. El cigarrillo, que va a iniciar una respuesta inmune innata por medio de los toll-like receptors, especialmente el 2 y el 4, que nos van a derivar a la vía adaptativa y pues el reclutamiento de todas estas células que nos van a empezar a alterar estas tres grandes vías. Como vemos, los macrófagos están más relacionados con las vías de proteasa y antiproteasa respecto a la metaloproteinasa 12, que es incluso conocida como la elastasa de los macrófagos, y pues la metaloproteinasa 9, que está bien descrita, y ellas se encargan de la destrucción de la matriz. Respecto a los neutrófilos, como ya vimos, pues también son productores del factor nuclear kappa beta, o los van a potenciar, y el factor nuclear kappa beta, como vimos, es un factor de transcripción que nos va a aumentar todas esas citoquinas proinflamatorias, y recordarlo, como tenerlo bien en cuenta, este está muy relacionado con los cambios genéticos que vamos a tener en el EPOC. Con la senescencia celular. No tanto con la senescencia celular, sino, digamos, explica un poco la resistencia a los corticoides. ¿Alguien sabe un poco sobre eso? Sí, se bloquea la histona. Sí, exacto. Se bloquea la histona y ¿qué pasa? No la ves así, la No. sabes. O sea, los corticoides tienen mecanismo de acción de acetilar, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, Pues, más o menos. Es para el activo. Pero la está desactivada por el Exacto. blanco por más político.
Exactamente. Entonces, por un lado estamos tratando de bloquearlo y por otro, igualmente nos van a seguir produciendo esos factores inflamatorios. Recordar que los corticoides, entonces, ¿por qué le darían una explicación a que nosotros usemos corticoides en etapas agudas? Porque pues no sé, yo creo Porque todavía no hay una Es desactivación. como para controlar. ¿Seguro? Porque, digamos, yo puedo tener un bloqueo de la estona y puedo tener un paciente con EPOC de 20 años. ¿Por qué creen que se daría corticoides en un paciente con exacerbación si igual conocemos y tenemos registrado que sí son resistentes a los corticoides? tal vez porque igual el momento de todo el inflamatorio. Exacto. Pero pues más o menos. ¿Los corticoides solo actúan genéticamente? ¿Qué hacen por la vía no genómica? Bloquea la producción de interleuquinas por parte de los linfocitos TH1. ¿Listo? Entonces, por este mecanismo no genómico es donde nosotros nos vamos a valer para en escenarios agudos poder dar corticoides y bajar esa inflamación. Recordar que ellos no bajan la mortalidad, simplemente nos van a evitar que los pacientes vuelvan a hacer una exacerbación y salgan más rápido del cuadro agudo, pero esto es lo que nosotros vamos a emplear, los mecanismos no genómicos de los corticoides, nos valemos de ellos para etapas agudas. ¿Listo? Esto relacionado con los neutróficos. Y con la vía, la tercera gran vía, pues es la de la apoptosis y la reparación. Como vemos, un aumento del ARN para la transcripción de la elastasa, que ya habíamos explicado, y pues por los procesos de senescencia. Igual, estas células, pues por más de que, digamos, se mueran o no tengan un proceso de autofagia bien establecido, pues son aberrantes, vamos a encontrar que esto está apoyado, el proceso inflamatorio está apoyado por una baja fagocitosis de los macrófagos. Eso quiere decir que por más de que nosotros eliminemos esas células que están mal o intentemos hacer una reparación, pues van a prevalecer esos residuos de células, esos residuos inflamatorios y no vamos a poder aliviar la inflamación. Si quieres, pásala. Pasa la otra. Acá es lo que les explicaba los corticoides. Pásala. Lo que les hablaba acá, un poco de la apoptosis, no vamos a poder recoger esos residuos que están pues tratando de ser eliminados y es así que prevalece la inflamación. Igualmente esto pasa o explica también las colonizaciones que nosotros vamos a ver. ¿Alguien sabe cuáles son los dos más asociados de las colonizaciones que encontramos crónicamente en estos pacientes? Estreptococo. Ajá, y falta otro. El Haemophilus influenza. Esos dos están registrados como aquellos que hacen colonización crónica y debido a que no podemos hacer una apoptosis y una buena regeneración de ellos, pues prevalece la inflamación. Igualmente, ahora sí, regresa. Pero una pregunta, o sea, ¿por qué mecanismo se altera como tal el macrófago y la fagocitosis? ¿Como por los oxidantes y todo eso? Por los oxidantes, sí. Igualmente, hay una desregulación. Dime. Porque no logra degradar. Pero porque se afecta como tal el pago solamente todo eso. Todo eso está explicado básicamente por los cambios genéticos que tienen, ¿listo? Ellos están más relacionados en lo que viene siendo la producción de metaloproteinasas, ¿listo? Por más de que nosotros sí estemos tratando de controlar esa inflamación, ellos están atacando más a la matriz extracelular, ¿listo? Entonces no están haciendo un proceso de fagocitosis como tal. ¿Listo? Vaya. Entonces, recordar que si vamos a tener una alteración de la muerte celular y vamos a tener también un registro de un acortamiento de telómeros, la vía de las citrulinas también va a estar afectada y especialmente tenemos un cambio en estas células. ¿Cuáles cambios es que más nos va a importar? El cambio de las células caliciformes, exacto, las células caliciformes, pues estas nos van a predisponer a lo que viene siendo el fenotipo de la bronquitis crónica. ¿Alguien sabe, recuerda cómo se define? 3 meses, 2 años. Listo, perfecto. Entonces, ¿alguien sabe con qué producto está relacionada la producción o la mayor producción de moco?
Cocinamos. Con las mucinas, listo. Entonces, ¿qué pasa con las mucinas? Esto se debe más a la activación de la elastasa de los neutrófilos, que está relacionada a la bronquitis crónica. La elastasa, ¿qué hace? Que aumenta el factor de crecimiento endotelial, y el factor de crecimiento endotelial nos va a activar la transcripción del MUC4 y el MUC8, que se relacionan con un aumento de la mucina. Recordar que el moco está compuesto tanto de agua como de su componente sólido. El componente sólido es como el 3% del moco que nosotros estamos generando. Es decir, que nosotros vamos a aumentar, es el componente sólido del moco. Eso lo va a hacer más espeso. Y vamos a aumentar la cantidad de acuerdo a la hiperplasia que vamos a generar. ¿Listo? Entonces, aumenta tanto la consistencia como la cantidad. Pero ¿por qué era que por qué exactamente se afecta a la mucina? Por la mayor producción del factor de crecimiento endotelial, que lo aumentan los neutrófilos al liberar la elastasa de neutrófilos. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, a manera de resumen, nosotros vamos a generar, pues, por los cambios estresores, ya sea pues por el que nosotros estemos describiendo, la biomasa, las partículas nocivas, el polvo, etcétera, el que nosotros pongamos acá, el que nosotros queramos poner acá, vamos a afectar la vía aérea, vamos a hacer también un poco de fibrosis, esto por el factor de crecimiento endotelial, y pues una mala reparación. Vamos a evidenciar la metaplasia escamosa, esto respecto a la mala como limpieza de la vía aérea que vamos a generar por la destrucción de los cilios que tenemos, y pues la hipersecreción de moco que nos va a afectar y nos va a bloquear toda la vía aérea. También vamos a afectar pues el lumen, en donde vamos a ver un aumento de macrófagos y neutrófilos que nos van a prevalecer esa inflamación, y nos van a terminar generando los cambios enfisematosos de destrucción que vamos a poder ver, y eso se va a traducir crónicamente en la producción de POC. Igual recordar el factor asociado simplemente pues al cáncer pulmonar, que no podríamos llegar a olvidarlo, como les mandó Álvaro la pregunta, un cáncer broncoalveolar, y pues la producción de enfisema con un atrapamiento crónico del aire. Entonces, vamos a ver un poco qué vamos a tener afectado. El parénquima a nivel pulmonar, la vasculatura y pues la vía aérea. La vía aérea mayormente afectada por una ocupación debido a ese moco. La vascular, en donde vamos a generar una vasoconstricción epóxica, lo que les decía, pues también hay una destrucción de toda la membrana alveolar, de toda la membrana respiratoria. Si no pasa el oxígeno, entonces no va a llegar al endotelio del vaso, y el endotelio del vaso va a ser o van a ocluirse los canales de potasio. Al ocluirse los canales de potasio dependientes pues, de los niveles de oxígeno, va a haber una hiperpolarización. La hiperpolarización nos va a generar un aumento de la concentración de calcio, y el calcio, como ya todos sabemos, pues, está relacionado con la constricción. Esto también se presenta en ambos fenotipos, tanto el enfisema como la bronquitis. Pues acá lo que importa es que no está llegando aire al endotelio, ¿listo? Por más de que nosotros tengamos o una ocupación o una destrucción de la membrana alveolar, vamos a generar pues ese ambiente hipóxico, que es lo que nos importa. Y esto está bastante relacionado con lo que viene siendo la generación de la hipertensión pulmonar en estos pacientes, como ya sabemos, pues descrita como la hipertensión pulmonar tipo 3. Y pues en el parénquima que los vamos a afectar pues con el enfisema, que está directamente relacionado con la vasoconstricción hipóxica. Listo. Entonces, lo que les hablaba, los 3 patrones de enfisema, ¿cuáles son? Panacinar. No. Centrolobular, panacinar y Normal. el paracetal. Por eso. Ya vamos a ver. Entonces, el centro acinar, ¿con quién está relacionado? Ese es con el EPOC. Perdón, espera. Con el de efecto de fumador. Sí, exacto. Hasta un 95% estos pacientes van a generar un enfisema centroacinar. ¿Y dónde lo vamos a ver? En la radiografía. En las bases. En los ápices. En los ápices. La que está relacionada con las bases es la deficiencia de aldohexotripsina, que tiene un patrón panacinar, en donde vemos un compromiso todo alveolar. Este pues viene siendo el centro acinar o el centro lobulillar, en donde sí tenemos una conservación de lo que viene siendo los alveolos, pero pues igualmente vamos a generar esa destrucción del tejido.
Y el paracetal, ¿alguien sabe a qué se relaciona? ¿Paracetal? Pues creo que es como un estadio tardío ya después de el centro lobulino, pues el paracetamol, no me acuerdo si alguno de los tres sigue a uno de los dos o los dos, pero pues después es como una zona distal y si no estoy mal comprometida, sobre todo más bien como las periferias del pulmón y puede poner en riesgo como en el motorax incluso. Sigue siendo, sí, digamos que todo lo que tiene que ver con paracetal está relacionado con cosas distales, ¿listo? Distales, es decir, un compromiso igualmente distal de toda la vía respiratoria, es decir, sí o sí a los alveolos, no a los bronquiolos respiratorios, y distal relacionado con más hacia afuera del tórax, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar pegados a la pleura. Entonces, si están pegados a la pleura, ¿con qué podríamos llegar a relacionarlo, por ejemplo? Con un neumotórax. Digamos, los pacientes que tienen un fenotipo, digamos, por X o Y, por mala suerte en la vida otra vez, tienen un patrón de presentación paracetal, podríamos llegar a generar un neumotórax en pacientes jóvenes. Está bien relacionado con eso. ¿Listo? Esos son los tres patrones. Recordar un poco de la fisiopatología de las exacerbaciones. ¿Alguien sabe por qué podríamos llegar a generarla o la mayor cantidad de exacerbaciones sea por qué? Por infecciones virales. ¿Cuál es el más relacionado? ¿Alguien sabe? El resto. Ahí lo van a decir. Sí, el rinovirus. El rinovirus. Está descrita de una prevalencia de entre un 60 a un 70% de que la causa de la exacerbación es viral. Igual no olvidemos que esto sí tiene una colonización que está generando una inflamación crónica y por eso podríamos llegar a dar antibióticos. ¿Listo? ¿Qué pasa con ellos? Que igual van a tener su colonización crónica. Por eso no vamos a dar un tratamiento para eliminar esa colonización, sino tratar de bajar esa inflamación que nos está generando, ¿listo? Por eso nosotros vamos a dar antibióticos, pero recordar que la mayor causa es una infección, pero viral, ¿listo? Y pues un aumento de lo que viene siendo los factores de la casa, por ejemplo, no, doctores, que en mi casa están construyendo y hay mucho polvo y viene pues exacerbado su EPOC, pues por eso. También recordar que cuál es el factor de riesgo para volver a presentar una exacerbación. Haber tenido exacerbaciones. ¿Listo? El mayor factor de riesgo para tener una exacerbación es haber tenido una exacerbación previa. ¿Listo? O sea, suena ilógico, pero es cierto. Pacientes que se exacerban se empiezan a exacerbar muchísimo y eso mismo nos va a orientar hacia el cuadro clínico y por eso es que nosotros evaluamos a estos pacientes para implementarles una terapia, por qué o qué tanto se está exacerbando. ¿Listo? Igual, simuladores de una exacerbación, por ejemplo, pues una neumonía, ¿sí? No olvidar que para eso nosotros tomamos una radiografía de tórax. En la neumonía pues hay una colonización, ya sea por virus, bacterias, etcétera, pero hay una correlación radiológica con esto. Es decir, si nosotros encontramos una radioopacidad, nosotros no vamos a pensar que es un EPOC. Nosotros decimos, pues sí, tiene su EPOC, pero eso es una neumonía, ¿listo? Si también tiene una respuesta inflamatoria sistémica, pues enfocarlo hacia allá. También infartos, TEPS podrían llegar a generarnos pues esos cuadros de diagnóstico o un diagnóstico diferencial cuando nos topamos con pacientes de estos. ¿Qué pedirían, digamos, pues para un TEP? ¿Cómo le harían las órdenes principales a un paciente que dice, doctor, tengo EPOC, tengo también un aumento de mi tos y pues tengo como el moco que siempre produzco ahora está como más verde? ¿Qué exámenes le mandarían? Una lista. Para neumonía. Eso es para neumonía. Cultivos. No, para enfocar a un paciente. Llega así y les cuenta eso. Les cuenta yo esputo, sí. Pero ¿cuál es el Dímero de. ¿qué es lo que nos dice? O sea, Caso clínico. Caso clínico. Llega un paciente de 60 años a su consulta, les dice, doctor, yo tengo un EPOC diagnosticado como desde hace 20 años, yo solo me tomo mi bromuro de hipratropio, con eso venía bien, pero resulta que desde hace como 5 días vengo sintiéndome súper cansado, no puedo llegar a mi puerta, tengo problemas para caminar porque eso me fatiga horrible y además esa tos que tengo pues ahora está feísima, pues antes era como blanquita y así como un poquito más friable, yo lo podía mover pues la flema y eso, pero ahora resulta que está como verde, doctor, y ay, me tiene como súper ahogado. ¿Qué exámenes me piden? Los gases arteriales también se recomiendan. Unos gases arteriales, sí o sí, total, porque eso nos va a definir una exacerbación. ¿Qué más? La radiografía de tórax, toda la vida, sí, de una. Un hemograma, sí. El dímero D, ¿qué más? Lo que decía,
O sea, es un cultivo de esputo, pues no falta. ¿Hemocultivos también se mandan? Un electro. No tanto, hemocultivo ya sería ya para enfocarlo si tiene, por ejemplo, una sepsis o algo así. Listo, no lo vas a hemocultivar, esos pacientes no terminan hemocultivados de un buen primerazo. Todo paciente con una infección no lo va a hacer hemocultivar. Si, por ejemplo, llega un paciente con una infección de vía urinaria clarísima, dice como doctor, tengo disuria, me arde, me pica, me duele, pero pues solo tengo fiebre y ya, pues no lo hemocultivo. Si puedo manejarlo bien, pero si digamos tengo unos gases arteriales ya como alterados, digamos, también empiezo a generar como doctor, pues estoy orinando como menos, como más concentradito y eso pues también una función renal y les voy completando el perfil de SOFA. ¿Listo? Cuando yo completo el SOFA, Jonathan, pero el análisis de qué? Sí, también, pero pues como un pool de paraclínicos, ¿por qué no? O sea, esto en una situación ideal, pues sí. Un electro también se manda. Un electro súper importante. Pero Son electros, señora. ¿para descartar el TEP o para qué? ¿Cuál es el hallazgo más prevalente en el de O sea, un electro? Lo de S3. No. Taquicardia sinusal. Sí, la taquicardia sinusal. Entonces, pues para descartar un TEP no. Sí, pues podría llegar a encontrar el patrón de Magui-White, pero pues no es aparte no es lo principal. Exacto. No, sí, sí es específico, pero no es sensible. El problema, bueno. Pero no es sensible. ¿Listo? Entonces, ¿qué haríamos para descartar un TEP? Lo que dijo Nata, un número D. ¿Qué haríamos para descartar un infarto? Un electro. ¿Qué haríamos para descartar pues, una neumonía? Una radiografía de tórax. Podríamos implementar pues, manejo antibiótico si es que encontramos una consolidación, pero pues recordar que todos estos son cosas que nosotros debemos descartar. No simplemente debemos pedirles unos gases arteriales porque dice que viene con EPOC y vamos a clasificar la exacerbación y se acabó. Todo el pool de exámenes clínicos es también para descartar esos diagnósticos diferenciales que ustedes tienen en la mente. ¿Listo? Y siguiente. Bueno, recordar que cómo se hace la evaluación y diagnóstico de estos pacientes, esto es un componente de tres grandes cosas, que son los síntomas, el registro o paraclínico de la limitación del flujo, es decir, pues la espirometría, como ya sabemos, pues, con cuánto diagnostican el EPOC, con qué parámetro y con cuántos. Menos de 70. Sí, exacto, la relación, post o pre. Post. ¿Y con qué local? 70. 0.7 o... ¿Listo? ¿Y con qué lo clasifican? En el golf. O el BF. ¿Pre o post? Post. Listo, perfecto. Eso ténganlo en cuenta porque mucha gente, si les ponen una espirometría, tienden a mirar otra vez el pre o el post. Tenerlo bien en cuenta. Todo lo que se hace con EPOC es con el post broncodilatador. Todo. ¿Listo? Y recordar que pues tenemos que tener los factores de riesgo establecidos, los diferenciales, pues el asma con un patrón de presentación muchísimo más joven, con los síntomas que son intercalados, no están presentes en todo el tiempo, no afectan a la vida del paciente, como por ejemplo en el EPOC, que sí son diarios y conviven con ellos. La tuberculosis pues recordemos que tiene un patrón radiológico diferente, factores de riesgo diferentes, un factor de riesgo para tuberculosis como por ejemplo, no sé, hacinamiento, ¿qué más? VIH, sí, inmunosupresión en general. Todos esos pacientes pues tienen factores de riesgo diferentes. Eso es lo que más nos enfoca la tuberculosis, una falla cardíaca, como por ejemplo un factor de riesgo para falla cardíaca. Hipertensión, obesidad, pues más que obesidad como tal, toda la dislipidemia y el cuadro de síndrome metabólico que vamos a tener. ¿Okay? ¿No puede ser un factor de riesgo para una falla cardíaca? ¿Falla cardíaca de cuál? Derecha. Sí, es factor de riesgo, pero pues para falla derecha. ¿Listo? Acá lo que vamos a tratar de enfocar como diferencial es más una falla izquierda. ¿Listo? Que podríamos también identificarlos, por ejemplo, en una radiografía de tórax. ¿Cómo podríamos identificar para la hipertrofia derecha? La hipertrofia derecha en la falla en la radiografía de tórax. Lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer. Como el índice de cardiotórax. Sí. Exacto, una disminución del espacio retroesternal por ocupación del ventrículo derecho. Recordad que pues está
el corazón está así, ¿listo? El ventrículo derecho es el que mira hacia adelante, entonces si se corre hacia el esternón, pues entonces estamos hablando más de una falla derecha. Igual estos pacientes, como ya habíamos dicho, tienen un riesgo para generar la hipertensión pulmonar. ¿Alguien sabe cómo se evalúa? De hipertensión pulmonar. ¿Qué hago yo para diagnosticar en un paciente con EPOC la hipertensión pulmonar? Y cuando digamos en el cardiograma podría hacerse con los hallazgos de los picos de dilatación de los ventrículos. Podría ser o con eco también. Pues sí está difícil la pregunta, pero es con un cateterismo derecho. Nosotros tenemos que medir toda la presión del sistema y solo podemos hacerlo pues metiendo un catéter ahí midiendo todas las presiones, ¿listo? Entonces ahí miden como la presión de la cuña y todo, pues eso es todo un tema aparte que no vamos a tratar acá. Y pues la bronquiolitis obliterante y también las bronquiectasias. ¿Alguien sabe cómo podríamos llegar a diferenciar una bronquiectasia como de una bronquitis en EPOC? Por paraclínica. Con un TAC. Como la dilatación de los bronquios ahí. Entonces, ¿cómo se define? Pues la bronquiectasia, nosotros vamos a verla en un TAC como un engrosamiento de la vía respiratoria, pero hay un aumento de su volumen, ¿listo? Entonces es como un enfisema, exacto, con un enfisema combinado con una bronquitis, ¿listo? Eso vendría siendo la bronquiectasia y tendríamos que tomar un TAC para poder... La bronquitis, pero la bronquitis No, las bronquiectasias. No, porque es que la bronquitis es que se aumenta el diámetro. Se aumenta el diámetro, pero hay un engrosamiento de la vía. ¿Listo? Sí. Listo, entonces vamos a ver un poco de las presentaciones clínicas, lo que ya les había dicho de no olvidemos estos dos grandes grupos de presentación. Como vemos, ¿cómo se describe la posición en la que está ese paciente? De trípode. Sí, exacto, de trípode, exacto. ¿Por qué la hacen? Porque hace la posición. Para inventar el espacio. Para aumentar esta posición que están comprimiendo acá. El abdomen, ¿listo? Entonces, cuando comprimen el abdomen, van a tratar de mover un poco la cúpula del diafragma y eso va a mejorar la mecánica ventilatoria y además de que la posición de los brazos va a aumentar como la dinámica o las posiciones que podemos llegar a obtener de la cintura escapular y eso nos podría llegar a activar más el pectoral, pero por eso asumen esa posición para tratar de aumentar la presión intraabdominal y recuperar un poco la cúpula del diafragma, ¿listo? Acá que está disminuida, como vemos la zona de aposición. ¿Cómo se describe la zona de aposición? ¿Alguien sabe? La zona que hace contacto con el diafragma. Sí, la porción vertical del diafragma, básicamente. La porción vertical del diafragma, eso es lo que está disminuido y eso nos va a explicar un poco los signos de Hoover y la paradoja respiratoria. ¿Alguien sabe alguno de los dos? Cuando hay una retracción de las costillas. Pero te iba a preguntar cómo se diferencia el delito. ¿Delito? El delito. Es que lo que pasa acá es que el de Hoover es más por la retracción muscular, ¿listo? El del ítem, nosotros estamos relacionados más con los volúmenes y con el aplanamiento del diafragma. Sin embargo, cuando nosotros vemos el de Hoover, vemos que se retrae porque estamos utilizando los músculos intercostales, ¿listo? Cuando utilizamos los músculos intercostales es que lo hacemos. Sin embargo, pues el del ítem está más relacionado con los volúmenes pulmonares. Si quieren, yo les mando como... pero semiológicamente se ven iguales. Sí, básicamente. La paradoja respiratoria, ¿alguien sabe qué es? Es que con respecto al abdomen, sería como tener una elongación, pues un ampliamiento, al igual que como lo hace la caja torácica. Cuando el abdomen de por sí no se expande, sino que queda reprimido, mientras que la caja torácica sí lo hace, pues estaríamos hablando de una respiración paradójica por el abdomen. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Que el diafragma está agotado, ¿listo? ¿Qué pasa cuando está agotado? No hace ninguna contracción. Entonces, la diferencia de presiones que genera es cero. ¿Qué vamos a emplear acá para nosotros poder hacer esa gradiente de presiones? Los músculos intercostales. Sin embargo, el diafragma no está haciendo ninguna fuerza o no está oponiéndose a nada. Es decir, que si nosotros aumentamos el diámetro del tórax y disminuimos la presión intratorácica, pues entonces vamos a chupar hasta abajo. Entonces se chupa
el contenido abdominal y subimos la cúpula del diafragma, y es por eso que nosotros vemos la disociación en la inspiración. ¿Listo? ¿Alguien sabe cómo se llama ese test? ¿Cuál? Este. ¿No? Mira. Es el test de Sinner. El test de Sinner, pues no se utiliza tanto en la práctica clínica, pero pues era muy como conocido por lo particular que es que nosotros ponemos una cerilla a más o menos unos 15 centímetros de la boca del paciente y él tiene que tratar de apagarla. ¿Listo? Esto se relaciona pues con la obstrucción de la vía aérea, pues la velocidad con la que el paciente expulse ese aire nos va a permitir sí o no apagar esa cerilla. ¿Listo? Entonces, pues básicamente se relaciona con la obstrucción. Y pues los edemas que podríamos llegar a generar. Recordar que estos edemas también están dados un poco por la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona y por la acumulación de líquido que estamos generando en factores hipóxicos que nos predisponen a una mayor acumulación de líquido. Igual, recordar un poco que también está relacionado más en cuadros agudos, cuando llegamos a presiones de oxígeno pues bastante bajas, y eso nos hace una vasoconstricción, especialmente de la arteria renal. ¿Listo? Es por eso nosotros podríamos llegar a verlo en condiciones pues más agudas, pero pues no está tan relacionado como con lo que viene siendo algo crónico. ¿Listo? Algo más crónico puede ser una falla cardíaca o hacer diferencial con estos factores, o pues la toma de diuréticos, etc. ¿Listo? Si quieres, pasa. Esto está relacionado con enfermedad pulmonar, con EPOC. La propaquia. No. ¿Qué piensan cuando ven en un paciente con acropaquia? ¿Qué dice? Si se tiene EPOC o tiene qué? Una neoplasia. Sí. Exacto, una neoplasia. Recuerden que en el pulmón maduran los megacariocitos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esas neoplasias? Pues estos empiezan a aumentar y se empiezan a liberar del tejido pulmonar, y ellos generan altísimos factores de crecimiento. ¿Qué pasa? Que como están liberados por ahí, por la circulación, van a terminar en la circulación pequeña, en la circulación, por ejemplo, de nuestros deditos. Se acumulan ahí y ahí empiezan a generar esos factores de crecimiento, y es por eso que hay un aumento del tejido. No es simplemente que se acumulen eritrocitos ahí, sino que aumenta como tal los factores de crecimiento y aumenta el tejido de los dedos. ¿Listo? Entonces ustedes no van a decir como, bueno, este paciente probablemente tiene una insuficiencia respiratoria o algo así, o que está relacionado con un factor de hipoxia. No. Piensan en neoplasias. ¿Listo? También pues buscar factores que nos digan como, bueno, este paciente está fumando. Muchos nos van a negar factores de riesgo, por ejemplo, la marihuana, cocaína, cosas así, no las niegan. Entonces podríamos ver en el examen físico pues las coloraciones de los dedos y la coloración de los dientes principalmente. Y vamos a decir que pues estos pacientes tienen un patrón respiratorio pues bastante curioso, que es la apnea respiratoria, en donde vamos a tratar de aumentar ese tiempo en el que estamos tratando de sacar todo ese aire acumulado, y eso mismo está relacionado con lo que es el soplado rosado, pues cuando nosotros hacemos o tratamos de aumentar la presión de la vía aérea, es decir, que estamos haciendo lo que viene siendo el típico soplado, eso trata de aumentar la presión de la vía aérea. Vamos a generar un menor espacio por el que va a pasar el aire, y acumulándolo un poco y haciendo la presión, pues entonces estamos intentando que no colapse la vía aérea. ¿Listo? Entonces aumentamos el tiempo y también la fuerza con la que lo hacemos. Y digamos que estos pacientes presentan, entre comillas, una bradipnea, pues presentan un atrapamiento crónico de CO2. Que veríamos que pues estos tienen una disociación en lo que son los gases arteriales y el patrón respiratorio que presentan, y esto se da por una adaptación central que genera. Estos pacientes ya manejan niveles de CO2 muy altos que ya no sensan los niveles centrales, y no nos van a generar una respuesta recíproca a lo que vienen siendo sus gases, y es así que nosotros vamos a decir que presentaron una bradipnea si pues estén normales. ¿Listo? Porque técnicamente estos pacientes deberían hacer una taquipnea para barrer todo el CO2 que traen, pero pues la desensibilización no se los permite. ¿Listo? Sí. Como ya veíamos, ¿cómo vemos esta placa de tórax? ¿Cómo me las describe? Hay un aplanamiento diafragmático. Esta radiolución. Ajá, hay una hiperlucencia. También hay una redistribución de los vasos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que hay
como la vasoconstricción hipóxica se genera, vamos a intentar redistribuir la sangre que estamos mandando, y es así que nosotros, por lo general, nosotros veíamos que los vasos son oblicuos o hacia un poco más hacia vertical. Acá todos van a ir empezando hacia abajo, entonces vemos que se forman como rayitas, ¿listo? Hay una redistribución de flujo sanguíneo. Además, ¿qué más podríamos llegar a ver? También se ve como un tratamiento de las costillas, un aumento de los espacios intercostales. Exacto, un aumento de los espacios intercostales que vemos en la radiografía lateral. Ajá, el acúmulo de aire, ¿listo? Contrario a lo que sería pues, en una hipertrofia del ventrículo derecho. Y acá se encuentran pues, los patrones de los enfisema. ¿Alguien podría decirme cuál es este? Eso de la hacia la pleura, ¿no? Exacto, ¿cuál es? Entonces el Paracetal. El paracetal, exacto. ¿Y qué paciente más probablemente podría llegar a tener ese patrón? Alguien joven. Listo, alguien joven. ¿Este cuál es? Es enfisema. no, porque Ajá. Panacinado, exacto. Pan de todo, ¿listo? Entonces nosotros vemos un verdadero compromiso. Estos están. ¿Qué? Entonces nosotros vemos un verdadero compromiso. No hay como, por ejemplo, una ramita o algo que nos diga si acá hay prevalencia como de tabiques o algo así. No, vemos que eso está totalmente inflado, ¿listo? Es el más grave que nosotros vemos porque vemos una hiperlucencia bastante marcada. Y pues, por descarte, este sería el centro lobulillar, que son un poquito más pequeñitos, y vemos un compromiso más, entre comillas, limitado, pero pues está bastante extendido. Y vemos que pues por acá está pasando una de las arterias, y entre las arterias pues encontramos los pequeños lobulillos que se empiezan a formar. Igual acá sí siguen tabicados, como vemos acá, sí pueden generarse los tabiques, contrario a lo que sería un paracinado. ¿Listo? Igual, recordar que para cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de si podemos llevar este paciente a una cirugía, vamos a ver si es homogéneo o heterogéneo. ¿Alguien sabe qué podría llegar a significar? Reducción de volúmenes pulmonares, pullectomía. ¿Cómo así? ¿Homogéneo? Se describen factores, dos patrones grandes del enfisema, sea cual sea, si es centro lobular, etcétera, no importa. Se describe si son heterogéneos o homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que sean homogéneos, que estén distribuidos por todo el parénquima pulmonar. Si son heterogéneos, por ejemplo, contenido en los ápices o contenidos en las bases, ¿listo? Eso nos podría llegar a ayudar a realizar una intervención. Por ejemplo, si yo quiero hacer una reducción de los volúmenes pulmonares, pues le voy a quitar un pedazo del pulmón a ese paciente para que pues reduzca tanto el atrapamiento de aire como pues esos tejidos que no están haciendo un intercambio. Pero ¿qué pasa si nosotros, digamos, tenemos una distribución por todo el pulmón igual? ¿agua? Sí, claro. No muere. No mueras. No sé cuál era. Era la de César. Paracetal. Paracetal, que es para la pleura. Casi me matan. Sí, perdón. Pues, uy, casi me mata. Bueno, entonces, ¿qué decías? No. Ah, bueno, la A, centro lobular, B, panacinal, y C, paracetal. Listo. Entonces, retomando lo que es homogéneo y heterogéneo, pues homogéneo pues por todo el parénquima y heterogéneo pues contenido en alguna región. Si es contenido en alguna región, pues esos pacientes son más candidatos a lo que son las cirugías de volúmenes o reducción de volúmenes pulmonares, pues sí podría llegar a quitarle ese pedazo de enfisema y ya y se acabó. Es menos riesgoso, entonces un hetero. Porque tiene algo, ¿sabes? Exacto. Entonces, quitar el Yo le quito el pedacito, esta vaina que me estaba molestando y ya y se acabó, yo lo puedo mandar a su casita. Exacto. Igual recordar que estos manejos quirúrgicos no son para todos los pacientes, son con FEBIS de hasta el 20%. Entonces, pues,
B1 está el 20%, entonces pues son pacientes seleccionados en donde las terapias, digamos, farmacológicas y no farmacológicas pues no han dado tantos resultados. ¿Listo? No van a meter un paciente a cirugía de buenas a primeras. ¿Listo? ¿Vale? Un poco de los paraclínicos que podríamos llegar a enfocarlo, ¿qué podrían encontrar en los gases arteriales? Recordemos que estamos en un contexto crónico. Hipercapnia. Hipercapnia. Pero también como aumento del carbono para intentar. Exacto. Entonces, ¿cómo describirían eso? Sería mixta. Pero como una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria compensada con compensación renal por un aumento del bicarbonato. ¿Listo? ¿Qué encontrarían en el hemograma? ¿Listo? ¿Qué vamos a mirar primeramente? Si tiene eosinofilia o no, pues nos va a enfocar la terapia con corticoides y si tiene policitemia o no. ¿Listo? Pues por la policitemia asociada pues, al factor de hipoxia inducido por hipoxia, que van a generar en estos pacientes los reactantes de fase aguda enfocándolos hacia exacerbaciones y pues un ECO-TT y un electro siempre tomarlos pues vendrían siendo los diferenciales. Un ECO-TT nos podría llegar a orientar primero a lo que viene siendo la hipertensión pulmonar, pues hallazgos de dilatación del ventrículo derecho, hallazgos de la tricuspidia, etcétera, y pues con ello ya tendríamos un enfoque a ver si tomamos o no un cateterismo derecho. ¿Listo? Si quieres, pasa. ¿Es que transtorácico o qué es TT? Sí, un ecotranstorácico. Un ecotranstorácico, perdón. Bueno, entonces vamos a evaluar tanto la obstrucción es simplemente documentarla, tomar nuestra espirometría de siempre. Vamos a evaluar los síntomas con cuáles dos escalas principalmente. MMLC. Exacto. Vamos a ver. Dale fondo, yo creo que la publicidad es fondo. Un guarito pues de agua. Un guarito de la calle. Claro. Eso soluciona cualquier problema. Pero no néctar, son muy feos. Ay, perdón. Yo soy tranquila. ¿No? Desde que estés vacunada, no hay problema. Ahorita les saco. Ay, no digas eso. No, a mí ya me dio. Una razón para no venir al parcial 100. Igual es virtual el por cierto. Es virtual, siguen haciendo parcial virtual. Pero no sé, Pues debe sentido, ¿saben por qué es virtual? No, Pues debe ser porque la sala está llena con otro semestre o algo así. ¿Cómo así? O sea, no me voy a quejar, o sea, no me quejo de que sea virtual, pero... Por cosas de hábitat. A José a mí solo nos dijo cómo pasa virtual. ¿Así? Nosotros nos dijeron que era por eso, porque no sabemos. Pues eso sería la única razón. No me lo creo, va a ser Pero los virtual. anteriores fueron presenciales. Creo que solo fue eso. Pienso. Bueno, Creo que le merece también va a ser virtual. Sí. ¿Quién? O sea, Eso es chisme. nada mencionado. Pero eso es chisme hasta el momento, o sea, es chisme, Si tranquilo. ustedes miran los correos que ellos mandaron, los títulos de los correos como tales, como por ejemplo indicaciones PCM/MRC. Eso es cierto, pero no creo que sea. Sí, yo tampoco. pues un PCM, pero no merece, sí. Bueno, entonces, y vamos a evaluar las comorbilidades que tengan estos pacientes. Recordar que si tienen descompensaciones, por ejemplo, pues una falla cardíaca o que están asociados a un TEP, etcétera, pues esos pacientes tienen indicación de quedarse en el hospital hasta estar compensados. ¿Listo? Si quieres pasar. Listo, y lo que les dije, documentar pues la obstrucción, un patrón obstructivo, recordarlo, pues por compromiso de B1 que está disminuido y pues una relación disminuida, tanto del 80 como hasta el 70%, y vamos a verlo en el postbroncodilatador, pues que va a prevalecer pues la obstrucción. Eso, una vez lo tenemos documentado, vamos a hacer la clasificación que ya ustedes ya la conocen, ya tienen documentada. Yo tengo una preguntita de eso de la clasificación del GOT. O sea, ¿por qué si va a ser mayor al 80% va a ser GOT 1? O sea, ¿no estaría normal? No, porque es por dilatador. Exactamente. O sea, digamos, tú la severidad en un primer momento la puedes llegar a evaluar con el prebroncodilatador, pero el postbroncodilatador igual nosotros vamos a verlo obstruido. ¿Qué te determina la obstrucción como tal?
que haya o no una relación disminuida. Exacto. La relación disminuida te dice hay obstrucción. El BEF1 por aparte te va a determinar qué tan grave es, pero la obstrucción te la dice el BEF, la relación. El aumento con el bronquidilatador te dice asma o podría no. Exacto. Que corrija podría llegar a ser... Es mayor a 2. Lo que yo ya les había enviado al grupo, recuerdan que era la normalización. Si quieren hoy se los vuelvo a reenviar para enfocar el síndrome de Down. Pero, o sea, si uno está sano, también hay diferencia entre ambos tipos de bronquidilatador. Sí. Si uno está sano, o sea, es decir que no hay obstrucción, que no haya obstrucción. Si uno está sano, es decir que no hay obstrucción. Lo primero que ustedes van a mirar en su prueba post-bronquidilatador es si hubo resolución de la obstrucción, es decir, van a ver el BEF1 sobre la capacidad vital forzada. Eso es lo primero que tú ves. ¿Listo? Si estás sano, entonces va a estar por encima de 0.7. Si estás enfermo, pues por debajo y ya vas a clasificar. ¿Listo? Pero eso son dos. O sea, es un bronquidilatador. Sí. Pues la evaluación de síntomas, como ya les había dicho. ¿Cuánto es un CAT significativo? 10. Listo, perfecto. Ya muy grave, es decir, mayor a 20. Listo. Y pues el MMRC. Sí. Acá vamos a hacer la evaluación pues completa de estos pacientes. Vamos a documentar la obstrucción, es decir, vamos a verla menos de 0.7. Vamos a clasificarla y una vez clasificada vamos a ver los síntomas. Y le vamos a preguntar al paciente cuántas exacerbaciones tuvo. Cuando nosotros hacemos el interrogatorio de las exacerbaciones, si fue grave, leve, severa, moderada, etcétera, es en contextos de pacientes estables. ¿Listo? Esa presentación que ustedes les decían de fue manejado con SABA. Fue manejado con SABA, SAMA y corticoides y antibióticos. ¿Listo? Esa clasificación que ustedes les dicen es para evaluar pacientes en contextos estables. ¿Listo? Esa clasificación que ustedes van a tener ahí no es para cuando estamos al frente de una exacerbación. Cuando estamos al frente de una exacerbación vamos a determinarlo si tiene falla respiratoria o no. ¿Listo? Ahí es cuando vamos a utilizar esa clasificación. Pero esta es para simplemente pacientes estables. ¿Y para qué nos sirve esta clasificación? Es para decir qué tan exacerbado es. ¿Dime? ¿Cómo lo vamos a tratar? Exactamente, sí, cómo lo vamos a tratar. Entonces, vamos a ver si tuvo o no exacerbaciones que requirieron un manejo en el hospital. Si requirió un manejo en el hospital, simplemente pues ya es una exacerbación severa, hayamos puesto lo que le hayamos puesto. Entonces, lo clasificamos si es poco sintomático y poco exacerbado, muy sintomático, pero poco exacerbado. Esto quiere decir, digamos, pacientes que tienen mucha disnea, pero nunca en su vida han hecho como una exacerbación. Sí, esto es una abordaje inicial. Entonces, digamos, esto es para instaurarle la terapia al paciente. Te llega un paciente al consultorio, te dice, doctora, mire, esta es mi espirometría, resulta que tengo un GOLD 3, digamos, pero yo nunca he estado ingresado al hospital, a mí nunca me han puesto oxígeno, yo nunca he estado como con una hospitalización o algo así, a mí nunca me han ingresado. Entonces tú dices, bueno, si tiene un montón de síntomas, digamos que no se puede parar de su cama porque se ahoga, entonces le decimos como, bueno, pues sí le está afectando artico, pero nunca ha tenido una exacerbación. Contrario a lo que pasa si llega. Dime. Perdón. O sea, si no ha tenido exacerbaciones, pero el GOL 3 igual me lo clasifica en D. No. Esto, el cuadrito, este cuadrito, solo es para... Exacto, solamente son exacerbaciones y, o sea, no y síntomas. No. Esto simplemente es para decir qué tan severo es y es muy satisfactorio clasificarlo y nada, no, sí, qué tan chévere un GOL 4, etc. ¿Sí? Espérate, ese libro no lo había dicho. El GOL punto 2 te clasifica A y B con la misma importancia que sería una conservación de 0 a 1. Y un 3 a 4 de 1 de... Bueno, de 2 Yo le había puesto esta tabla, nena. O sea, literalmente esto. Entonces aquí puso el riesgo y entonces lo ponía por GOL. Entonces 1, 2 está en A y B y 3 y 4 están C y D. Y aquí, entonces en el riesgo de exacerbaciones de 0 a 1 es en A y B otra vez y más de 2 es de D a C. Pues esto sí es lo normal que ustedes ven en la web, pero esto está más relacionado con la prevalencia de síntomas, ¿sí? Pues ustedes dicen que sí, tan chévere tener un GOL 4, ¿sí?
pero pues esto está más relacionado porque ustedes, por más de que tengan una superobstrucción, pues entonces no van a andar por ahí por la vida pues, felices y cantando, ¿cierto? Entonces esto está relacionado porque nosotros sí vamos a ver una correlación clínica tanto con la obstrucción como con los síntomas que estamos generando, ¿sí? No vamos a encontrar por ahí un paciente Gol 4 por ahí caminando feliz, ¿cierto? Entonces sí, si ves acá, pues no está escrito, ¿sí? No está escrito como tal, o escrito como dentro del cuadro. Pero solo podrías encontrar sin exacerbación. Y eso no tiene la diferencia. Sí, es la misma. Sí, es lo mismo. O sea, ¿de qué me refiero? Pues es la relación que hay. ¿Qué pasa si tenemos un paciente en GOL 3, pero que no ha tenido exacerbaciones? ¿Lo ponemos en dónde? ¿Acá o acá? Igual para En C, Pero esas cosas no pasan. Se dice que es Si utópico, no ha ¿no? tenido exacerbaciones, Es imposible que un paciente tenga un gol 3 nunca tenga pero si tiene GOL alto. O sea, si tiene GOL alto, pero no ha tenido exacerbaciones, ¿dónde lo ponemos? Ajá. Sería Ok, vale, el caso hipotético, el tuyo, es en C. Eso es lo que decía Dulce. Es en C. Sí, es no, es la que ya estaba diciendo, o sea, meter a una paciente que no puede subir unas escaleras tranquila o caminar sin metros, o sea, yo la clasifico, ya me queda B o D, pero nunca he tenido observación. Sin embargo, me llega con el B1 de 3 o 4, ¿es un D o es un B? Es un D. Es en D. Es un D. O sea, Así yo no estoy utilizando la exacerbación, Ya. estoy utilizando exacto. Pero pues eso ya es como un subgrupo de estos pacientes, ¿sí? O sea, por lo general tratan de enfocarlo más simplemente solo hacia los síntomas y El las paciente exacerbaciones. asintomático puede Entonces, pero exacerbar. entonces en ese caso, ese cuadro no tendría sentido, ¿no? Porque si estás usando, si da igual las exacerbaciones, y coges el gol, ahí donde está el gol. Es que a eso me refiero, o sea, tiene ¿estamos cumpliendo uno de los criterios o los dos? O sea, porque estamos tomando el gol con la El más grave, el más grave, ustedes es el que van a coger. Digamos, no está exacerbado, pero igual tiene un gol 4, ¿listo? Cualquiera que eso sea el más grave, ustedes lo van a clasificar. Así no haya tenido exacerbaciones y tiene un gol 4, lo ponemos en D. Sí, porque es el criterio más grave. La guía no habla de eso. Es que la guía no habla de eso, sí. Es que la guía no habla de eso y eso es un enfoque más la guía española. ¿Qué esa parte no Puedes repetirla, o sea, como sintetizando, bueno, sintetizamos de la manera en que nosotros vamos a preguntarle al paciente sus síntomas y sus exacerbaciones. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Que nosotros vamos a poder clasificarlo si está poco exacerbado, con muchos síntomas o total y completamente lo contrario. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos un paciente que, uno, tiene pocos síntomas, eso quiere decir que podamos clasificarlo en A o C, y que, digamos, nunca ha tenido exacerbaciones. Pero, por ejemplo, tiene un GOLD 4, y es acá que nosotros lo vamos a dejar en C, porque vamos a coger el parámetro más grave. ¿Listo? El parámetro más grave es lo que nos va a dictar, ya sea o las exacerbaciones o el GOLD. ¿Listo? Pero pues este no es un enfoque que lo haga la bola. Igual si tuviera uno, pero tuviera 3, sería Sería C. Coges lo más grave que tengas. ¿Listo? Ya sea o los síntomas o las exacerbaciones, lo más grave que tú puedas encontrar en este paciente es lo que te va a determinar el nivel. ¿Listo? Bueno, eso por parte de la evaluación. O sea, es que no entendí eso de lo del gol como una de las exacerbaciones. Entonces, O sea, si yo tengo un gol, si yo tengo un gol, si yo tengo un gol, ¿cierto? Pero no se me ha exacerbado 3 veces en el último año. ¿Ve? No, sería. no solo es que tengo un gol. Mira, o sea, alguien puede ser asintomático y exacerbarse. Por lo menos ahí está ese paciente. ¿Qué pasa si Sería asintomático y que se exacerbe. pero Pues es que Es utópico, o sea,
Se queda ahí, pues porque, ajá. ¿Cierto? No, pues, no. O sea, lo que tú dices es muy cierto. O sea, yo como voy a tener un paciente que no tenga síntomas y de un momento a otro me llegue a la clínica como doctor auxilio, no pasa. O sea, es como, bueno, pues para clasificarlo y completar el cuadro. Pero digamos, ustedes van a tomar igual el parámetro más grave que ustedes presenten. Sí, porque un cuadrito es más bonito que nada. Efectivamente. Básicamente. ¿Ya has aceptado? No, sí. Ah, ya. Sigue. Entonces, vamos a iniciar por el manejo no farmacológico de estos pacientes, que van a llevarse absolutamente todos los pacientes, van a llevarse un control de factores de riesgo, es decir, vamos a intentar disminuir que fumen, que estén expuestos a biomasas o lo mayor que podamos. Vamos a tratar de disminuir lo que viene siendo las exacerbaciones por infecciones, es decir, vamos a hacer vacunación, vamos a tratar de intervenir en la actividad física, pero está siendo diferente a un protocolo de rehabilitación pulmonar. ¿Qué pacientes se van a ir con la rehabilitación pulmonar? B, C y D. Sí, exacto, los que vemos ahí. Solo el A es el único que no va a requerir un tratamiento específico o un régimen especial de ¿Por qué no se rehabilitación inicia pulmonar. la rehabilitación o los consejos para que no avance? ¿Sí? No se podría iniciar como consejos de... Es que ese es el punto. Todos se van a ir con aumento de la actividad física, todos. ¿Listo? Pero el régimen de rehabilitación pulmonar Eso que no hacemos, necesita, ok. el que hacemos en terapias solo es de C, D y D. ¿Listo? Si no les da para hacer actividad física. ¿Sí? Y si no les da. Cuidado, ¿vale? Lo que les den. Porque si se Caminar hasta allá, yo volver. La idea es que ustedes pueden empezar a ver beneficios a partir de la 6ª, 8ª semana que empiezan a hacer ejercicio y esto lo podrían llegar a medir con la escala de Born. ¿Listo? Siguiente. Vamos a hacer un control de la reducción de los síntomas. Vamos a ver el enfoque de las 5 A's para tratar o dejar de fumar. Esto relacionado pues primero con un enfoque en la consulta externa, donde nosotros vamos a interrogar al paciente, vamos a preguntarle si está dispuesto o no a dejar de fumar, vamos a hacer un consejo, una relación médica, se dice que menor a 5 minutos, que podría llegar a generar un impacto en estos pacientes, y vamos a hacer una evaluación de qué tan predispuesto está, si ha hecho una introspección del problema, si está preparado o no, y vamos a prepararle pues aquellos asistencias que necesite, es decir, que vamos a hacer de pronto un reemplazo con nicotina, vamos a empezar con la vareniciclina, sí, ciclina. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Para qué se usa? ¿O para qué se utiliza? Se unen a los receptores de nicotina, ¿listo? Más que un reemplazo de nicotina, se va a unir al receptor y eso pues nos va a tratar de aliviar los síntomas de la ansiedad. Y para que se use el bupropión antidepresivo, para aumentar pues la dopamina, ¿listo? Entonces ir inhibiendo pues todos esos síntomas. Eso vamos a hacer pues para ayudarle a nuestro paciente. Y la idea es irlo valorando pues cada vez que necesite pues la ayuda o el proceso. Recordar que esta es una adicción, no es algo simplemente que deje el paciente, y es así que no podemos hacer un enfoque sin tratar estos factores de riesgo pues bastante prevalentes e importantes, y recordarlo como una terapia farmacológica. Estos pacientes ni siquiera presentan o llegan frecuentemente pues con terapias de reemplazo de nicotina o con chicles o con parches, porque nosotros somos aquellos los encargados de dárselas y brindárselas, ¿listo? Y digamos, acá, ¿alguien sabe cómo funciona esto de la adicción a la nicotina? ¿Qué pasa con los receptores? Se regulan a la baja. Hay una regulación a la baja de receptores, entonces por más de que nosotros le estemos metiendo nicotina, pues esos receptores están muriendo y vamos a necesitar más y más para poder aliviar esa ansiedad. ¿Listo? Dale. ¿Qué vacunas estamos? La guía recomienda los parches, ¿sí? Sí, también. Pues igual todo lo que necesite el paciente, porque son los 5 puntos. Cuando dice asistir es que nosotros vamos a empezar a brindar una terapia farmacológica si la acepta. ¿Listo? Ahora pregunto, si el paciente es fumador pasivo, por ejemplo, que su pareja es la fumadora. Ahí sí, Psicoterapia y sí, como sí, porque hay nada que hacer. Intervírele. O sea, tu paciente, por más de que la gente diga que tu paciente es él y su familia y su entorno y todo eso, pues no puedes hacer nada ahí. O sea, le darías el consejo, le dirías como, bueno, pues intente, ¿no?
Es que no, pues termina. Recomendar terapia para los dos. Ah, bueno, chimba. Sí, intentarlo así. ¿Qué vacunas ponemos? Influenza, neumonía. Y COVID, listo. ¿Qué vacuna de neumococo? Neumovax, 23 valencias. ¿Cuándo ponemos la de ¿Qué? Neumovax 23. Neumovax 23 son las de 23 valencias. ¿Cuándo ponemos la de 13? Me acaban de poner. ¿Qué es eso? ¿Puedes explicar qué es eso de las valencias? Como para fenotipos. ¿Cómo para qué? Como para fenotipos. Ay, pues Excelente, pues vale. sí te conto. Yo me puedo enterar que hay una 23, una de 13 y eso. ¿La del año? La del año, la de la influenza. ¿Listo? No. Cuando lo hacen en el país, entonces la del 13, pues también la hay. Cuando das la del PAI. Cuando hablas la del PAI. ¿Cuándo sea la del 13, dijiste? La de 13. Pero en estos pacientes en EPOC. No en PAI. Y el país Y ese pasa. fue, pues, La 23. En el país no hay. sí, a la misma. Pero creo que se le embarazó. Yo no sé de PAI. Así es de la honestidad, yo no sé de esa moneda. Yo no sé Y también embarazadas, pero no son Pero La de 13 se dan pacientes mayores a 65 años que ya recibieron la vacuna de Necesariamente tienen que haber recibido la vacuna. en mayores de 65 años. ¿Listo? Y por último, ¿cuándo ponemos la de tosferina? ¿Pacientes qué? Cuando no han tenido, no ha sido vacunado, ¿no? Sí, cuando no han sido vacunados en la adolescencia. ¿Qué vacuna también falta acá? De difteria. Ah, no. No, está también. Esa es la misma. Pero es que viene. Herpes. Ah, sí. Mayores de 50. También si no han vacunado. Mayores de 50 años. También vamos a hacer, pues, las medidas de la... Ya no menciona la de tosferina. Ya no la necesitas poner. ¿Listo? Solo aquellos pacientes que no han sido vacunados en la adolescencia. Los síntomas, como ya vimos, vamos a tratar de medirlos. ¿Para qué tipo de si es esta vacuna tipo 1? No sabía que existía una vacuna para el ¿Qué tipo de vacuna? ¿Qué tema? Si quieres, pásala. Y pues todos esos manejos no farmacológicos los complementamos con la nutrición o los cuidados paliativos. Recordad que los cuidados paliativos no es para pacientes que están en la última década de la vida. No. Estos son para pacientes que ya han superado todas las barreras farmacológicas que nosotros tenemos y vamos a darles terapias de mantenimiento, eso quiere decir control de síntomas. ¿Listo? Pero igual, bueno, no sé, es que yo tenía cerrada y creo que eso va a ser énfasis Boris. Y es que en los cuidados paliativos se deben dar a cualquier persona con enfermedad crónica irreversible. Desde el principio se debe intentar hacer ese manejo paliativo. Sí, eso es. Desde la primera consulta tú le tienes que hacer claro con el paciente que no se le va a pasar y empezar a intentar que firme voluntad anticipada y todo eso. Sí, todo es una Pero no precaución. se les suspende el tratamiento. No, eso nunca se hace, nunca se hace. Das por vencido. No le quitas el tratamiento. Exacto. Pues más que curativo de control de síntomas. O sea, el cuidado paliativo es básicamente para controlar los síntomas. Sí, curativo porque se aparece en la bibliografía. No, pero sí es cierto. Puede quitar, por ejemplo, en dado caso de que tenga cáncer, ¿no? Si ya se le está haciendo la quimioterapia, el paciente se va a morir. Sí, el paciente puede decir, como, ya no quiero más esto y me sale. Es que hablando de POC, porque pues cuidado paliativo no es solo para cáncer. Entonces, hablando de POC, pues tú no tienes un medicamento así de tóxico como la quimioterapia. Entonces, nunca le vas a quitar el tratamiento para manejar los síntomas, porque se tiene que seguir. Igual es un tratamiento, es parte del alivio para él. Igual recordemos que esta enfermedad no es como que se cure, no tienes medicamentos que te reviertan el efecto que ya ha generado la inflamación, no tienes nada que te diga, bueno, esto te va a quitar el enfisema. Sí, bueno, yo también tuve que cerrar y hablaban como de que el pronóstico del paciente es muy variable, o sea, como que uno no sabe cuándo se va a exacerbar, cuándo no, o sea, ¿por qué? Porque eso depende mucho de los factores ambientales, exacto, porque tú no puedes controlar que el paciente preciso haya pasado por al lado de una construcción. Sí, acuérdate que no es, decían como que casi siempre los pacientes con EPOC se morían después de una exacerbación y tú no puedes decir como esta va a ser su última exacerbación porque no sabes qué tan grave va a ser su Por exacerbación. tanto, salga de ahí. Es cierto. ¿Pasa?
Esto simplemente era como para recordarles de la guía, literalmente les dice como, si no está bien manejado, complételo con tal, optimícele tal. Siempre van a tratar de optimizar todas las terapias, ¿listo? Si le falta actividad física, ustedes lo recomiendo, ¿listo? Estos son los manejos quirúrgicos que les hablaba, como la reducción de volúmenes. ¿Cuándo no lo vamos a hacer? Cuando los pacientes ya están pues bastante graves y no se van a beneficiar de esto, ¿listo? Entonces, ahí no para la reducción. Dice que no. Cuando no se van a... Es que está, o sea, sí debe haber clase porque este salón estaba hasta las 3:30. Ay, qué cosa. Sí, qué vaina. De acá que es importante, que los pacientes se tienen que poder beneficiar de estas terapias. No estamos hablando de pacientes que ya están postrados en cama o en última década de la vida, sino que se beneficien en verdad. ¿Listo? Entonces, lo que les hablaba por lo menos de la reducción de volúmenes pulmonares, la idea es no hacerlo en pacientes que ya están muy graves, uno por abajo de 20, no, un enfisema homogéneo, como ya les dije, pues no le podemos quitar todo el pulmón, no, y una difusión menor a 20. Lo mismo para el trasplante pulmonar, acá les dejo las indicaciones, y pues una bullectomía. Simplemente, ¿qué vamos a tratar de ver acá? Tratar de mejorar ese espacio que se está generando esa bulla, y vamos a reducir esos volúmenes por medio de quitar esos espacios que no están haciendo intercambio gaseoso. La bulla no está haciendo... Lo quitas y ya, no lo reemplazas con nada. No, porque de por sí el paciente está aumentado sus volúmenes. Sí, la diferencia entre la reducción de volúmenes y la bullectomía. La bullectomía, pues tú tienes como tanto alveolo bastante alargado, ¿listo? Ensanchado, pero solo es uno, ¿listo? La reducción de volúmenes sí podría llegar a ser todo un segmento. Es más o menos pues Pero también quitar una parte dañada. Sí, es que lo que pasa es que cuando tú utilizas tu enfisema no está participando en el intercambio de gases, por lo que les dije de la reacción de la membrana. ¿Cuál es la diferencia entre una bulla y una infección? Acá es el tamaño. Creo que estaba entre más de 2.5 centímetros. Una bulla sola. O sea, que es más grande. 2 centímetros O sea, o es más grande una bula. no sé si sea más grande una bula del enfisema. Lo que pasa es que la bula se genera por el enfisema. ¿Qué vas a hacer en la reducción de volúmenes? Que vas a quitar todo un pedazo, no simplemente un alveolo, ¿sí? Pero lo que estamos hablando de la bula es que Es que es en el enfisema es lo que se le llama bula cuando adquiere cierto tamaño. más de 2 centímetros. Más de 2 centímetros, pues yo sí tengo el rango de 2 a 2.5 centímetros, pues depende de la literatura de donde lo veas. ¿Listo? Sí, claro, es que la bulla es una manifestación del enfisema, pero entonces es como una manifestación extrema, es como ya creció demasiado ese alveolo, quitemos. No toda, ¿qué? Exacto, no toda bulla. No toda bulla. ¿Y tú siempre has causado? Por ejemplo, que es una congénita, que tú vengas con ella. Por ejemplo, las parasitales, que están más relacionadas con factores como destrucción de la vía aérea, por infecciones también, por cavitaciones. No lloramos un centímetro, no lloramos un centímetro y que las paredes sean de metal. Lo de las paredes es importante respecto a que ustedes pueden hacer diferenciales, por ejemplo, con cavitaciones de tuberculosis en donde sí va a estar engrosada. Pero pues la idea es eso. Si quieren, ya ahorita les confirmo exactamente cuánto es el tamaño de la bula, porque yo tenía entendido que en rango de 2 a 2.5 centímetros, pero ya les gusta. Lo que les decía, un poco de la bullectomía, el trasplante de pulmón, y vamos a hacer manejos ya sea pues endoscópicos, de acuerdo al patrón del enfisema. Si no tenemos una bula o si no tenemos indicación para trasplante pulmonar, pues podríamos llegar a hacer intervenciones por fibrorotoscopias. ¿Listo? Oxigenoterapia, súper importante, se dice que está indicada o podría llegar a generar un alivio en pacientes que ya tienen una hipoxemia o una evidencia de eritrocitosis, una policitemia. ¿Listo? Acá pues está los valores, no se lo Si terminan, disculpen. Sí, sí, gracias. Y pues la idea es mantenerlo a un gol de más de 90. ¿Qué pasa acá? Que tendríamos que utilizarlo por lo menos 15 horas al día para que sea efectivo. Esto pues por lo general lo hacen en la noche, estos pacientes ¿Del paciente estable, sí? ¿Dime? Del paciente estable. Sí. Sí, el paciente estable porque pues en el paciente exacerbado si el rango es de 88 a 92, pues para mantenerlo. ¿Listo?
Y pues el soporte ventilatorio brindar que los pacientes con hipercapnia. La idea es que también salgan de la hospitalización reciente, por lo general utilizamos el CPAP y pues está asociado pues a usados pues mayormente, si quieres la pasan. El manejo farmacológico, como vemos, lo podemos separar en dos grandes grupos, aquellos que van a ser enfocados hacia broncodilatar al paciente y aumentar pues el rendimiento del intercambio gaseoso, y los que están enfocados hacia la inflamación. Hacia la inflamación encontramos los corticoides inhalados, los SICs, los corticoides orales, que solo los vamos a presentar en contextos de exacerbación, los inhibidores de la fosfodiesterasa y los antibióticos, que también pues, tienen sus indicaciones especiales. Ambos tienen sus indicaciones especiales porque no solo los estamos utilizando hacia exacerbaciones, sino pues el roflumilas y la acitromicina si ya van como manejos como extras que se les puede dar a los pacientes. Si quieres pasarlas todas. Acá lo que hablábamos es que podemos empezar con cualquier broncodilatador, exacto, más control de síntomas. Lo ideal es cuando ya avanzamos en los grupos, ir agregando principalmente el AMA, que es el mejor acá, y ver si tiene indicaciones o no para X, ¿listo? Y eso pues con la toma del hemograma y O sea, si yo tengo a mi paciente en el grupo de, o sea, que tiene más de 2 exacerbaciones, que tiene LMNC mayor de 2, sí, pero no tiene ni el CAT mayor de 20, ni eosinofilia, le mantengo la misma dosis que el AMA, como si estuviese en grupo C. Sí. Igual recordemos que el C no existe. Pero pues estas son con las indicaciones especiales de los X y pues el CAT mayor a 20. ¿Listo? Y recordar que se da X con LAMA porque no podemos darlos solos. ¿Listo? Siguiente. Pues las indicaciones, cuando nosotros podemos dar corticoides, esto va relacionado con lo mismo, con mayor a 300, idealmente, y pues las contraindicaciones, ya que es importante que no cumplan el criterio de eosinófilos y que tengan una historia por micobacterias o pues infecciones y que hayan generado alguna reacción adversa, una candidiasis oral o incluso pues neumonías a repetición cuando utilizamos los X, que son las que más nos preocupan, la candidiasis y lo que viene siendo las neumonías que aumentan el riesgo si utilizamos X en estos pacientes. ¿Vale? Lo que les hablaba un poco de ubicar al paciente. ¿Cómo se utilizan estos algoritmos? Estamos ante un paciente estable y vamos a ubicarlo de acuerdo a cuál sea su mayor problema. Si su mayor problema es el control de síntomas o el control de exacerbaciones. Si hay un control de síntomas, la idea es ubicar al paciente en donde está actualmente. ¿Listo? Entonces, digamos, llega nuestro paciente y me dice, doctor, yo solo tomo un LAMA, entonces lo ubico acá. O digamos, doctor, lo que pasa es que usted me dejó un LAMA y un X. Entonces lo vamos a ubicar acá y vamos a empezar a seguir el algoritmo de acuerdo a las indicaciones que tenga. Si vamos a desescalarlo, si ya no tiene eosinofilia o si necesitamos sumarle más terapias. ¿Listo? Vamos a decir, pues yo lo escalo, me vino con más disnea, simplemente lo escalo una terapia triple. Lo mismo con las exacerbaciones, acá tenemos dos grandes punticos y por eso lo puse en rosado, porque son específicos para el manejo ya, entre comillas, refractario, es decir, que les vamos a sumar a estos pacientes más, ya sea una acitromicina, de acuerdo al control de síntomas, y el roflumilas, que está más asociado hacia pacientes que tienen un BEF1 por abajo de 50 y una bronquitis crónica, ¿vale? Todos estos pues son indicaciones muy críticos. Dice que para el paciente selectos, pero pues no se terminan de utilizar. La terapia de reemplazo para la deficiencia de alfa-1 antitripsina solo si está confirmada y si tiene uno por abajo de 65 y estos pues no están recomendados. Siguiente. Ya para las exacerbaciones recuerden que es un aumento de los síntomas. Vamos a tener dos clasificaciones. Si tiene o no falla respiratoria, esto lo hacemos tanto por clínica como por la toma de gases arteriales. La idea es no leerles la tablita otra vez. Y la idea es descartar lo que nos puede llegar a simular. La escala de Anthony se la utilizamos para... Tenemos que entrar, discúlpenme si les quiero repasar eso en los de discúlpenme. Si quieren, yo les grabo lo que falta. Sí, dale. Ay, bueno, no falta nada. Listo. Gracias, Elena. Gracias, Eli.